Buenas, mi nombre es Isamar Romero, soy de Costa Rica, artista visual y educadora. Es un verdadero placer estar participando de este congreso virtual Musa Palabra y la oportunidad además de compartirle lo que es mi proyecto que lleva por nombre Viaje Lúdica y Recorrido, del collage a la estampa experimental en la instalación artística. Este proyecto surge entre dos países, Uruguay y Costa Rica, y se empezó lo que fue durante el 2017 y pues se concluye este año en el marco de lo que fue mi proyecto para optar por el grado de licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica. Es un proyecto que surge desde hace 4 años, cuando empieza lo que es mi interés en procesos lúdicos y principalmente el juego. Proceso que me permite introducir la frase "el juego es cosa seria" de Johann Huizinga, quien es uno pues también de los pilares que sirvió para marco teórico para esta investigación, siendo uno de los que postula al ser humano como un ser que juega, llamándole Homo ludens, y que además permite lo que hace es hacer un bagaje mucho más profundo sobre este fenómeno. Como objetivo general para este proyecto se tiene el desarrollar una propuesta artística mediante técnicas de estampa experimental e instalativa, con el juego como método para el recorrido en la calle, en donde se recolecta material que será objeto de archivo y elemento plástico para el proceso creativo y producción de la obra. Con objetivos específicos se plantearon tres. El primero de ellos, examinar mediante el juego el trayecto establecido para que se elabore una serie de bocetos collage como anotaciones narrativas que serán el insumo para la elaboración de la propuesta visual, impresa e instalativa. Con objetivo 2, seleccionar de la serie de bocetos collage piezas que serán interpretadas mediante técnicas experimentales de impresión y ensamble de materiales con el fin de que se configuren las obras que serán expuestas. Y como objetivo 3, elaborar con las obras impresas estructuras tridimensionales cuya presencia en el espacio propicie la experiencia de un trayecto que invite al espectador al recorrido mediante el juego y la imagen. Entonces, ¿desde dónde partimos? Pues tenía claro que se quería seguir con lo que era el tema del juego, pero al ser un fenómeno tan complejo y tan amplio, pues resultaba bastante difícil no tener otra vertiente de esta posición. Es entonces donde aparece lo que es la acción de la caminata, a partir un poco de lo que Francesco Careri, que es un arquitecto italiano, pues ha estudiado desde lo que fue pues, su investigación del caminar como práctica estética. Y partiendo de esto, pues yo decido fusionar el juego y la caminata y surge lo que es el juego de la caminata. Entonces, el proceso pues, educativo y de cierta forma formal conlleva a procesos homogéneos durante este periodo y posiblemente, o lo que me sucedió a mí, pues al final, cuando tengo que presentar un proceso pues, individual, innovador, de cierta forma, parece lo que fue un bloqueo creativo. Es entonces cuando pues decido usar la lúdica y el juego como un proceso metodológico que habilitara lo que era la investigación, tanto teórica como técnica. Al posicionar la creatividad como una técnica, pues justamente necesita herramientas, insumos y un constante proceso y mutación. Y las artes visuales, tanto desde la época, pues las más modernas y las más contemporáneas, pues han utilizado bastante lo que son los procesos lúdicos en lo que es su creación, elaboración y proceso. Y pues partiendo con la investigación un poco sobre lo que es la caminata, aparece una primera experiencia llamada la Flanerie, que nos lleva a mediados del siglo XIX, cuando pues se conoce esta acción de la Flanerie como una actividad de caminar, vagabundear o recorrer el espacio público. Posteriormente, cuando llegan las vanguardias del siglo XX, hay una serie pues de cambios también en este deseo de alejarse tal vez de los procesos más académicos o formales que tienen los artistas, y que hay tres características que potencian que esta práctica de la flanerie se reactive. Justamente es el interés por el cuerpo y por activar el cuerpo, y que ya no fuese solamente pues herramienta, sino incluso obra misma. También el interés por los procesos lúdicos y el juego presente en las metodologías de creación, y finalmente el interés por el movimiento. Si bien se tiene claro que
varias vanguardias artísticas utilizaron pues esta acción. Para este proyecto utilizamos tres, lo que fue el Dada, el surrealismo y los situacionistas, partiendo un poco también de lo que Francesco Careri pues posiciona como tres episodios que permiten mostrar la evolución que tuvo esta práctica. Fue en 1921 que se llevó a cabo la primera caminata con los dadaístas, ellos le llamaron pues lo que fueron las excursiones. Y lo hicieron motivados a partir de lo que era poner el cuerpo a jugar, desde algo bien experimental, desde además intervenir en la ciudad. Aparecen también los objetos encontrados, los ready-made en esas caminatas, por una intención de mantener ese principio de libertad y de integración del juego como un acto creador. Posteriormente será en 1924 los surrealistas que adoptan esta práctica y le llaman deambulaciones, en donde ellos no contaban con puntos específicos, sino que entra mucho en juego lo que fue el inconsciente y el azar. Y será en 1959 cuando la Internacional Letrista, que posteriormente se llaman los situacionistas, quienes realmente pues toman esta práctica como una acción bastante seria, incluso se llega a escribir lo que es la teoría de la deriva con Guy Debord, y ellos, por así decirlo, le ponen reglas a este juego. Para ellos no se caminaban por el caminar, debía existir algún proyecto o algún fin para hacerlo. Y justamente esto me permite también pues estudiar un poco lo que pues es Fluxus y este movimiento que surge en 1962 como en Alemania, cuando de cierta forma, al considerarse mucho como el heredero del surrealismo y el Dada, empiezan a fusionar un poco esto ya desde un desarrollo mayor, en donde pues el enfoque con el espacio público, las acciones más interdisciplinarias, pero principalmente la activación de los públicos. Y pues mencionando de nuevo a Francesco Careri, con lo que también su colectivo, con el Laboratorio de Arte Urbano Stoker, el Observatorio Nómade, pues utilizaron la caminata para proyectos, pero también de carácter más político, una posición más política sobre esta acción para estudiar situaciones de pobreza, migración incluso, y además colectivizar la información al utilizar sitios web o espacios en las redes en donde las personas también pueden acceder a estos proyectos y de cierta forma que el público se involucre más. Con esto como base, pues aparecen la figura del caminante desde tres perspectivas. La primera de ellas es retomando esa figura de mediados del siglo XIX que realizaba la Flannerie, que se conoce como el Flaneur, que es este personaje masculino con cierta posición que le permitía el deambular, el caminar, el usar su tiempo, para lo que Baudelaire posteriormente pues, le designaría a los artistas esta capacidad de poder observar y extraer de la ciudad, de verla como una materia prima y ver todo eso que pasa y que se traduzca además. Walter Benjamin también es una figura que utiliza pues, la figura del Flaneur para referirse también como a este personaje que tenía la capacidad de observar y posteriormente pues usarlo como un insumo. Siguiendo con la investigación, pues en los recientes años aparece Lauren Elkin, que es una escritora que al investigar lo que fue la figura de la mujer en estas prácticas, pues se da cuenta que realmente es nula y ella decide pues alterar y crear esta palabra ficticia, fleneuse, que en referencia que lo que se determina acá es a esta mujer que camina desde un interés de pues, visibilizar y reivindicar también lo que es la posición de la mujer, ya que caminar para un hombre y para una mujer realmente es diferente y además caminar siendo mujer artista y como un acto creativo e intelectual pues realmente tiene otras connotaciones y desde ahí pues también surge una empatía con esta escritora cuando ella se refiere a que me convertí en una flaneur sin saber siquiera qué era y justamente me pasa a mí no solo como este proyecto me llevó a cabo a esto del movimiento, sino también por esta posición de que yo me encontraba en este momento viviendo en Uruguay y como mujer, migrante y artista además, pues tiene toda una connotación que vuelve muchísimo más compleja la investigación por todas las experiencias que lleva el acto de moverse. Desde una posición migrante privilegiada, pues lo realizo pues una forma de acto de investigación,
pero que hay un montón de situaciones que son parte de un proceso migratorio que además le dan muchísimo más pues, material para trabajar a este proyecto. Y es entonces en donde surge una serie de articulaciones en lo que fue el juego para este proyecto. Desde ver el juego como un fenómeno sociocultural, como el mismo Huizinga dice, pues el juego tiene connotaciones políticas, sociales, económicas, pero principalmente culturales, ya que el juego propicia un tiempo autónomo, con reglas, con espacios que nos separan de esa realidad o esa cotidianidad, en donde las personas se habilitan a hacer acciones que posiblemente en otro contexto no lo harían. Y pues en un sistema como el nuestro, en donde el ocio, la recreación, el juego, pues son vistos de cierta forma como pérdida de tiempo, porque no es un tiempo productivo para el sistema, realmente se convierte en algo que posibilita nuevas lecturas y nuevas formas de transitar la vida incluso. Y justamente, pues con esta investigación también, de cierta forma, siento que el juego y las artes, aunque sean pues dos campos de acción con características diferentes, tienen bastante relación, ya que, bueno, ambos pertenecen al plano cultural, no son pues ni necesidades básicas ni tareas. Además, posibilitan lo que son actos libres y voluntarios, desarrollan la creatividad, son estructuras metodológicas multidireccionales que requieren de un espacio y un tiempo ajeno a esta cotidianidad y que además están premiados por el azar. Entonces, es en donde también se establece que como un producto, de cierta forma, se quiere mostrar el juego en una instalación artística y pues usando un poco lo que Boris Groys habla sobre la instalación también como este espacio que se sitúa desde un lugar que modifica simbólicamente pues las reglas que hay en ese sitio y también considerando tanto la instalación como el juego como no lugares que pueden asentarse en cualquier espacio y que se predispongan con las condiciones que se determinen para realizar acciones que sean diferentes a eso que está pasando fuera de este espacio contenido. Como proceso metodológico se vivió por fases. La primera fase fue, bueno, justamente el juego de la caminata. Y la segunda fase fue una documentación y producción de bocetos. Y la tercera fase fue la elaboración de pruebas técnicas para lo que serían las obras que serían parte de la instalación. Entonces, se plantea el juego de la caminata. Se necesita un jugador, en este caso sería mi persona. Yo me convertí en la Flanneuse de mi propio proyecto. Y entonces se necesitan ciertas reglas o parámetros para esa ejecución. Como es un proceso metodológico, pues requería de cierta forma una actitud que me separara de esa cotidianidad. Era una actitud desde el inicio de, bueno, voy a jugar, voy a caminar. Los puntos de inicio de las caminatas sí se conocían, pero no en donde se terminaban. Mucho era por el azar y por esta pues, acción más desde qué va a pasar. El fin lo determinaba de cierta forma el tiempo, se determinó un mínimo de 10 minutos a un máximo de 20 minutos y se planteó como un juego individual, pero lo maravilloso del juego es que constantemente las reglas pueden cambiar de cierta forma y bueno, esto individual muchas veces se veía también pues afectado por lo que eran esos otros transeúntes que no estaban jugando pero que formaban parte también del juego. Y bueno, como mencioné anteriormente, es un juego que se lleva a cabo en Costa Rica y en Uruguay. Surge realmente en Uruguay, en Montevideo, el año anterior, en octubre. Y es entonces cuando se determina una premisa, que es una pregunta. A partir de esa experiencia de estar viviendo una cotidianidad pues ajena a la de mi país y pues con procesos culturales y de sistemas diferentes, se pregunta qué tanto se conoce el lugar que se habita, transita y recorre, dándome 3 grados de cotidianidad. El primero es como este espacio nuevo, desconocido, diferente. El segundo se lleva a cabo en San José, en Costa Rica, en lo que sería mi universidad, el campus universitario, que es un espacio que al menos 5 años he transitado, y un tercer espacio que representaba el más conocido, que es pues, la provincia de Cartago, que justamente pues he habitado al menos 20 años. Entonces, como esa es pues definición de espacio, que ya se hace triple, se determina que
la posibilidad de generar diferentes reglas en un espacio lo convierte en un lugar desconocido. Y entonces esto además nos brinda ya una primera posición de no necesito viajar para que un espacio se convierta en algo nuevo, lo que necesito es modificar y darle una nueva significación a este contexto. Como todo juego tiene un fin, pues también tiene acciones y de cierta forma un punto clímax, hay un punto en el juego que siempre como que detona. Y en este caso, esa acción fue la de recolectar materiales que se iban encontrando de manera azarosa en el camino. Esos materiales formarían parte de archivos que se dividieron en tres, respectivamente en cada lugar, y posteriormente esos materiales permitirían hacer una creación de bocetos. Los materiales también tenían de cierta forma pues, reglas, no se podían modificar, solamente se podían recortar o rasgar y no se podían utilizar materiales que no pertenecieran al archivo de cada lugar. Las anotaciones se documentaron en lo que fue una bitácora de viaje por la situación que yo me encontraba. Y pues esta bitácora pues se definió que la técnica para hacer esas narraciones iban a ser el collage, por la naturaleza propia de los materiales recolectados y además por hacer una pues técnica bastante lúdica que también el Dada tuvo pues un fuerte impacto. Y justamente entonces lo que se crea es son las palabras de boceto collage y que fueron documentadas, en total se tuvo como 30, aproximadamente 30 bocetos collage, que son esa anotación en la bitácora de lo que fueron esas caminatas. Cuando se terminaba la caminata se realizaba el boceto collage, que a su vez no se podía pues intervenir con texto, con nada, solamente los materiales que se encontraban. Esto permitió una primera fase que fue la documentación y esas documentaciones pues serían luego traducidas a otro tipo de técnicas o formatos para pues hacer lo que sería la instalación artística. Sin embargo, en este punto, pues la metodología ya empezaba a dar sus resultados y en este punto se dice pues el proceso en sí mismo de la obra. Entonces, se tiene la decisión de que era importantísimo que todo el proceso estuviera presente en lo que sería la exhibición. Se decide mantener el principio de que un conjunto de partes para formar un todo, tanto en lo que era en sí la muestra como en lo que fueron las otras obras que se realizaron en técnicas textiles y con además técnicas experimentales del grabado. Justamente, pues el grabado en sí es un área que realmente es bastante meticuloso y pues que tiene procesos bastante puntuales. Y justamente pues lo que yo quería era pues aplicar esta lúdica no solamente al primer proceso, a la primera fase que fue todo lo del juego de la caminata, sino además en el proceso de construcción de estas obras. Entonces esto me lleva a que la muestra en sí pues tuviera desde procesos como colografía, monograbado, matriz encontrada, transferencias en textiles. Y pues me lleva a lo que fue el acontecimiento, que fue pues un primer bloque en el que se tenía pues esta instalación, que fueron un total de 14 obras de formatos de 1,50 m por 1,20 m aproximadamente, y un sector en que las obras además se pudieran pues tener cierta movilidad y que las personas ya entonces empezaran a no solamente hacer un recorrido por la instalación que propiciaba como un laberinto, sino además a poder tocarlas y moverlas. Hay un segundo bloque en donde se decide mostrar lo que fue el proceso de bocetos collage y un tercer bloque en el que también se hicieron pues documentaciones visuales y sonoras de lo que fueron las caminatas. Entonces, además, desde este interés de la mediación y de la activación de estos espacios, tanto museos, galerías o espacios en el que se muestre obra, por activar y que los públicos realmente se vuelvan parte y se entienda que también son parte fundamental para complementar la propuesta, es que también se enfatiza en lo que es la experiencia. Mi interés desde el inicio fue poder compartir esa experiencia de transitar dos lugares desde una posición migrante también y que las personas a través de una acción que, bueno, de cierta forma es cotidiana para muchas personas, puedan a través de esas experiencias compartir y vivir su propia experiencia del recorrido. Es entonces justamente en este interés de
de hacer que las personas pudieran compartir de cierta forma esa experiencia de recorrido, es que se realizan pues varias acciones en sala, dentro de las cuales pues se plantea un proceso de mediación autoguiada en donde se plantea un juego para recorrer la exposición. Fue una receta lúdica para experimentar la exposición, así se llamaba, y lo que habilitaba era que las personas con ciertas pautas de forma voluntaria transitaran la obra y se cuestionaran ciertas preguntas que se compartían y que fueran anotando pues en un material adicional esa experiencia. Y al final, pues esas experiencias quedarían documentadas en un dispositivo que se puso en sala, en donde podían narrar con gráficos, con imágenes, con texto, estas experiencias, y además que cualquier persona pudiera también compartirlas y modificarlas. También se realizaron procesos de mediación usando lo que fue otros recursos, en este caso lo que fue el cuento y la narración oral y la improvisación, en conjunto con un colectivo de cuentos, y pues también este carácter más interdisciplinario en el que ellos a través de su propia área pudieran activar la sala y a las personas que recorrieran, facilitando un trayecto de cierta forma a partir de detonadores que las mismas obras tenían, y empezar a crear nuevas rutas y nuevos relatos. También se habilitaron talleres en donde se le compartió a las personas que participaron lo que fue el proceso de transitar el espacio, de recolectar materiales, de que posteriormente se crearan bocetos collage. Es muy importante para mí que esto pues, del juego, de la lúdica, realmente se pudiera transmitir y se pudiera compartir. Justamente para mí fue muy importante, no solamente pues en sí todo el proceso, sino pues varias cosas. La primera de ellas fue realmente que esta metodología del juego y del juego de la caminata funcionara y me funcionara a mí como un proceso que tiene muchísimas lecturas y que puede con modificaciones plantear muchísimos juegos, y que esto habilite una herramienta para cuando se tenga un bloqueo creativo con un proceso como eso, es decir, bueno, si le cambio las reglas a este juego, yo también puedo realizar mi propio juego y que sirva como estímulo para lo que es un proceso creativo. Y además, también el brindarle a las personas que visitan estos espacios, pues herramientas para que también sean parte. Y el juego es eso, el juego es una propuesta que tiene jugadores, pero que definitivamente necesita ese contenido que esos jugadores traen para que muten múltiples versiones. Y bueno, esto es un poco de lo que fue Viaje Lúdico y Recorrido como proyecto, pero además como experiencia que me atravesó no solamente la parte pues académica, investigativa y artística, sino también a nivel personal. El poner el cuerpo a jugar y no solamente en mi país, sino pues vivir todo un proceso de recorrido y de tránsito definitivamente hizo que este proyecto evolucionara y que justamente esta sea una primera etapa que está en desarrollo y que es un tema que pues me sigue apasionando y que realmente puede pues ahondarse. El juego, desde la práctica artística, permite a la investigación funcionar como método. En su función cultural, permite el involucramiento del público. En su función pedagógica, tiene un rol didáctico, pues habilita el aprendizaje cognitivo y apreciación experiencial. Y en su posicionamiento político, promueve la emancipación del discurso elevado del público pasivo, que solo recibe información y no es posible crear contenido. Sin más, un verdadero placer ser parte de este congreso. Muchas gracias.